La OTAN se está desesperando. La OTAN quiere contener a Rusia en este momento después de este atentado que ocurrió en Crocus, donde mucha población, diversos países, diversos incluso lados de esta guerra se unieron a Moscú. Una cosa es la guerra y otra muy diferente los atentados. Estas situaciones cuando ya se habla de un ataque terrorista, cuando ya se habla de lo ocurrido en Crocus, precisamente lo estuvimos platicando este fin de semana, y cuando ocurren estos hechos, regularmente vemos cómo el mundo, la sociedad se une. Porque ya no es un conflicto, ya no es pelear un territorio, ya no es pelearse por petróleo, por oro, por algunos recursos que tienen países y que otros necesitan. No, ya estamos dejando eso de lado y vemos cómo el resto del mundo también puede verse afectado por una situación como la que le ocurrió a Rusia. Este tipo de hechos unen, este tipo de hechos marcan un antes y un después de la guerra entre Ucrania y Rusia, y no es a favor precisamente de Ucrania. Ya no es a favor de Volodymyr Zelensky. Incluso Estados Unidos prácticamente ha reconocido que tenía conocimiento de lo que podría ocurrir en este país. Le estuvo alertando desde el pasado 7-8 de marzo a su población: no vayan a lugares concurridos, no vayan a conciertos, porque puede ocurrir un atentado. Cuando uno empieza a observar este tipo de situaciones, este tipo de comentarios que hace Estados Unidos, sabemos que, como decimos comúnmente, agua lleva. Algo sabía Estados Unidos para estar alertando a los ciudadanos estadounidenses en Rusia que no acudieran a conciertos. Pero no le quería compartir como tal esta información a lo que sería la propia Rusia, inteligencia de Moscú, que no supieran como tal lo que estaba ocurriendo. Ahora vemos cómo Ucrania y su pueblo, o por lo menos aquellos militares que consideran que lo que están haciendo, el conflicto, el seguir luchando contra Rusia está bien, se han convertido en un instrumento, una herramienta mediante la cual Occidente quiere contener a Moscú. Cree que van a poder hacerlo. El detalle es que creen que pueden hacerlo. Ucrania hoy se ha convertido en ese instrumento en manos de Occidente colectivo por el cual pretenden, según le parece, aplastar a Rusia, contener a Rusia. Ucrania y los ucranianos se han convertido en esto, en una herramienta, nada más, que no es una pena gastar, que no es una pena utilizar. Y ellos prácticamente, Occidente, van a utilizar hasta el último ucraniano, como lo ha dicho el propio Zelensky, para tratar de contener a Rusia. En este caso, el vocero de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, dijo que Estados Unidos no duda incluso en aplicar amenazas ni chantajes para impedir que otros países cooperen con Rusia. Estados Unidos se ha dedicado a presionar al mundo, a aquellos países a los cuales todavía controla, para que no se unan a Rusia. Incluso después de este hecho terrible que ocurrió en Crocus, digamos que seguimos viendo un Estados Unidos en contra de Rusia. Dijo: vamos a ayudarte todo lo que tú quieras. La Interpol dijo que les estaban ofreciendo sus servicios, la CIA también prácticamente. Incluso platicábamos este fin de semana en el en vivo de los aviones caza que fueron detectados acercándose mucho al espacio aéreo ruso. Y Moscú dice: no los necesito, no quiero absolutamente nada que tenga que ver con ustedes, porque si este hecho se llevó a cabo, incluso es muy posible que sus manos estén un poco involucradas. Ya no los acusen oficialmente, pero sí un poco involucradas. Y obviamente los ciudadanos rusos lo que menos quieren es tener a Estados Unidos en su territorio.
Ese ha sido la lucha, el pleito que tienen estos dos países desde hace muchos años. Pero ahora, después de este terrible hecho, las personas que critican a Rusia y apoyan al gobierno de Kiev cada vez son menos, son pocas. Estas personas lo han ido entendiendo poco a poco. Estos países incluso ya se han dado cuenta poco a poco de que Estados Unidos única y exclusivamente quiere ver por sus intereses y no por el resto del mundo o no por el resto de sus aliados. Las palancas favoritas de Estados Unidos son las económicas, las militares. Ya saben cómo los estadounidenses presionan a todos los países que intentan seguir desarrollando la cooperación comercial y económica con Rusia. No dudan de las expresiones, quizás amenazas o incluso el chantaje para detener cualquier negocio con Moscú. Pero también hemos visto cómo muchos países están empezando a defender su independencia, están empezando con cada vez más fuerza a decirle no a Estados Unidos, a decirle ya basta. Lo platicábamos en un video anterior precisamente cómo en Grecia, en Alejandrópolis, lograron detener trenes que querían enviar tanques estadounidenses cerca de Bulgaria, para que ya tengan instalados esos recursos para, en el dado caso de que se lleve a cabo una tercera guerra mundial, tengan más armamentos. Y los griegos dijeron no, nosotros no queremos participar, nosotros no tenemos ni la más mínima intención de permitir que Alejandrópolis se convierta en una base de la OTAN. Poco a poco los países se están levantando, poco a poco los países dicen ya basta. Aunque sí, hay algunos a los que todavía les cuesta resistirse a Estados Unidos porque sus economías no son lo suficientemente fuertes. Moscú entiende a estos países que tienen dificultades, que no pueden alejarse todavía de Estados Unidos. Y aún así, empieza incluso a hablar con algunas de estas naciones, a entablar ciertos, digamos, comercios o inversiones muy silenciosas para que Estados Unidos no se entrometa en otros países. Estados Unidos prácticamente tendría que salir del Olimpo. Hará todo lo posible por aferrarse al mismo, por seguir teniendo el control. Pero este imperio también se derrumbará. Tendrán que salir, dejar lugar a un mundo multipolar donde reine la justicia, el respeto mutuo, la voluntad del diálogo. Esto es lo que se está impulsando por parte de Rusia. Y muchos países quieren que Estados Unidos se salga de su pedestal. Se acabó su reinado, porque finalmente fue un reinado. A partir de hoy vemos cómo los ciudadanos poco a poco dicen basta. Ya no queremos tener nada que ver con Estados Unidos si son capaces de realizar este tipo de actos tan atroces. En el momento en el que, a pesar de todo lo que le pasó en Crocus, de lo que ocurrió este fin de semana, Estados Unidos y la Unión Europea siguen defendiendo a Kiev, siguen con su ideología de ayudar a Kiev, cuando estas personas, estos sospechosos de este atentado, querían huir a Ucrania. Sabían que tenían un lugar seguro en este país, porque incluso los iban a recibir como héroes, como verdaderos héroes. Cuando Ucrania intentó atacar Moscú con sus drones, rápidamente los servicios de defensa de Rusia lograron detenerlos. Un dron incluso logró caer sobre el Kremlin, pero no hizo daños significativos. Aún así se acercaron. Aún así intentaron llegar hasta el Kremlin. Pero una cosa es un ataque con un dron al Kremlin y una muy diferente lo que vimos este fin de semana.
Este fue un atentado terrorista en Moscú en toda regla. Y las personas que estaban tratando de huir las iban a recibir como héroes, no como terroristas. En Ucrania, por supuesto, si hubiesen logrado escapar. Afortunadamente, hasta el momento, 11 personas han sido detenidas, 3 de los cuales ya se declararon culpables, aceptaron que participaron en este hecho. Acaban de detener 3 sospechosos más de este atentado. Entonces, como dijo el presidente ruso Vladimir Putin, todos van a ser atrapados y todos van a recibir la justicia que merecen. Hay algunos que incluso están solicitando quitarles la vida con pena de muerte, pero quizás ya... pero todo depende, por supuesto, de la ley en Rusia. Una cosa, y es algo que hemos visto del presidente Vladimir Putin, es un hombre de mente fría. De mente fría. A pesar de la situación, a pesar de que más de 137 personas han perdido la vida, vemos a un presidente completamente frío, pensando con la cabeza fría y no con el hígado. Porque la molestia, el coraje, la ira, por supuesto que lo están sintiendo los ciudadanos rusos. No solo el presidente, todos los ciudadanos rusos. Esto los unió. Y prácticamente a Ucrania la separó. Porque hay algunos que consideraron incluso que esto sobrepasó los límites. Ya no era un conflicto militar, ya fue un atentado terrorista. Y si la Unión Europea y Estados Unidos quieren defender esto, entonces ¿qué nos espera? Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.